tema de esta mañana es A mi manera, el título que muchas veces seleccionamos para tratar de dar en una frase una sensación, una idea de qué vamos a hablar. Todos nosotros tenemos alguna noción de cómo acercarnos a Dios. Y esto depende mucho del trasfondo donde usted provenga. Muchas veces en el hogar del que venimos, algo se hablaba, algo se decía, o siquiera nada se decía, entonces también es una manera de saber qué puedo hacer delante de Dios. Pero como acabo de decir, todos nosotros traemos alguna idea, alguna sensación, un pálpito de cómo me puedo acercar a Dios. También otra realidad es que normalmente la gente se acerca a Dios en un momento de crisis. Cuando está pasándola mal, cuando está pasando un momento difícil, cuando está en crisis, entonces tal vez lo motiva a levantar sus ojos al cielo y tratar de comunicarse con Dios, de hablarle a Dios, de pedirle a Dios que intervenga. Pero la pregunta que quiero hacerte es si tu manera de acercarse a Dios es correcta. ¿Alguna vez te lo has planteado? ¿Te planteaste si el modo que vos sabés, conocés, pensás, creés que es la manera correcta de acercarse a Dios? ¿O no? Y quiero dejarte con esta duda por un instante, porque lo que realmente va a dirigirnos, a direccionarnos correctamente, es aprender en esta mañana cómo relacionarme con Dios, cómo acercarme a Dios. Hay un pasaje bíblico que nos puede ayudar y que va a hablar justamente de una historia que allí en los inicios, en el Génesis, se menciona. Lo que vamos a leer es Hebreos 11:4. Capítulo 11, versículo 4. Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Si estás anotando, si querés tomar alguna nota, este pasaje tiene ancla en Génesis capítulo 4, la historia de Abel y de Caín. Entonces, el autor a los hebreos va a mencionar esa historia, la va a traer, y va a sacar una conclusión que nos puede ayudar. Dice así Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Debiéramos de entender que la manera en el Antiguo Testamento de la gente acercarse a Dios tenía que ver con sacrificios, tenía que ver con holocaustos, tenía que ver con ofrendas. Era la manera que la persona de pronto se aproximaba a su Dios. Y Génesis 4, del que es la base de esta palabra, que el autor de los Hebreos nos dice, habla de la historia de Abel y de Caín, dos hermanos. Estos dos hermanos decidieron, y especialmente el que inicia, según el pasaje allí en Génesis, el que toma la iniciativa es justamente Caín. Caín decide llevar una adoración a Dios. Y Caín era agricultor, trabajaba con frutos de la tierra, o sea, ese era su trabajo, agricultor. Y entonces decidió llevar una ofrenda de lo que él producía. En cambio, Abel era ganadero, o sea, tenía animales, tenía ovejas. Abel también llevó su ofrenda a Dios y fue una oveja, o sea, fue un cordero que llevó en sacrificio a Dios. El pasaje allí en Génesis dice que Dios vio con agrado
la ofrenda de Abel, pero no vio con tanto agrado la ofrenda de Caín. Esto generó un resentimiento y un odio profundo de parte de Caín contra su hermano, de tal manera que lo asesinó. El primer asesinato de la historia es ese. Y Dios interpela a Caín, lea en su casa después el pasaje con detenimiento, es realmente profundo lo que allí nos cuenta. Dice que Dios le interpela a Caín y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios sabía dónde estaba el hermano, estaba muerto. Pero le pregunta a Caín, Caín, ¿y tu hermano dónde está? ¿Sabes cuál fue la respuesta de Caín? Dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso soy yo el que tengo que cuidar a mi hermano? Interesante la respuesta de Caín. Por supuesto que Dios lo juzgó y trajo consecuencias sobre la vida de Caín que lo pueden leer perfectamente después en sus casas. Por razones de tiempo no lo vamos a hacer ahora. Pero sí quiero quedarme con esta idea. Ambos decidieron acercarse a Dios. Cada uno lo hizo de una manera distinta al otro. Y los resultados también fueron distintos. Y entonces vamos a mirar por qué y dónde está la causa. Vamos a empezar con Abel, que fue la víctima, que fue quien fue asesinado, y el que ofreció en sacrificio un animal. El pasaje de Hebreos dice de que Abel ofreció una ofrenda aceptable a Dios. O sea, Dios estaba siendo partícipe, estaba siendo protagonista también de lo que estaba ocurriendo. O sea, lo que nos enseña el pasaje es que Dios tiene gustos, que Dios tiene voluntad y que decide. ¿Y aquí decidió? O sea, ¿cuál fue la ofrenda más aceptable y cuál fue la que no fue aceptable a sus ojos? Da el indicio, el pasaje, que ellos sabían qué tipo de ofrenda agradaba a Dios. Y esto es un poco el agravante de esta historia. ¿Qué queremos decir? ¿Qué quiero decir? Que Caín sabía cuál era la ofrenda que agradaba a Dios. Y ustedes pueden preguntarse, ¿cómo lo sabía? Si eran los comienzos de la historia. En Hebreos 9:22, Hebreos 9:22, vamos a tratar de verlo en pantalla, dice, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado, y presta atención a esa frase, con sangre, o sea, con sacrificio. Pues sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esto lo sabían los dos. Lo sabía Abel, lo sabía Caín. Usted puede decir, pero ¿es posible que esto sea así? Sí, es posible. Esta fue la ofrenda que eligió Abel. Un animal, ser sacrificado, derramaba su sangre, y era esa sangre derramada la que justamente purificaba de pecados. Era el modo, el sistema antiguo testamentario en el cual las personas podían entonces remitir sus pecados. Observe qué paralelo hay con Jesús. Porque Jesús se sube a una cruz y derrama su sangre, y es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. Entonces el concepto es idéntico, solo que ahora no es un cordero, ahora es el Hijo de Dios. Seguimos con la idea de Caín y Abel. Génesis 3:21. Este es el pasaje más antiguo que podemos decir que existía, de que tuvo que haber muerte para que algo ocurriera. Dice, Adán y Eva habían pecado, Adán y Eva se habían desorientado, habían errado delante de Dios. Uy, se me fue el pasaje. Dice, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Para sacar la piel hay que matar.
todos lo sabemos. Quienes estuvimos en el campo sabemos que de pronto llegás en el campo y dice, tenés algún pariente, vamos a carnear el cordero, vamos a hacer un corderito al asador. Les menciono esto y los estoy matando a ustedes, porque me imagino que se les hace agua a la boca. Pero es obvio, si no mato, no puedo sacar el cuero. Así que ya de aquel entonces existía la idea, el concepto de que para resolver un problema se tenía que producir muerte, se tenía que producir sacrificio. Y el hecho de la vestimenta que Dios le proporcionó a Adán y Eva, que fueron conscientes de su desnudez y se escondían por esa causa después de la caída, entonces fueron con pieles que Dios les dio la salida a esta dificultad. Años más adelante, en Génesis 15, 17, no hace falta que lo veamos, pero Abraham ofreció un sacrificio, animales en adoración a Dios, antes que fuera establecida todavía la ley en Levítico acerca del sacrificio de animales para remisión de pecados. Así que todo eso ocurrió antes de que aquella gente tuviera el concepto legal para hacerlo. Así que Caín y Abel ya sabían que la muerte de un animal era lo que agradaba a Dios. El sacrificio de un animal era lo que agradaba a Dios. Por eso Dios vio con distintos ojos la ofrenda de uno y de otro. En Génesis 22 vemos un episodio donde Abraham estuvo a punto de matar a su hijo, ¿se acuerdan? De sacrificar a su hijo, Dios lo detuvo. Pues dice, no lo hagas, ya conozco tu corazón, que no me negas a tu propio hijo, así que me estás dando todo. Otra vez el mismo concepto. Abraham también tenía la misma idea. Significa que cuando hablamos de Caín y Abel, estamos hablando de dos personas que tenían concepto de qué era la ofrenda que agradaba a Dios. ¿Cuál era la manera de acercarse a Dios? De recibir, digamos, el beneplácito de Dios. Y entonces ahora nos concentramos en Caín, del cual yo quiero sacar 4 enseñanzas, 4 lecciones. Nos acordamos entonces que Caín ofreció la ofrenda que no era la correcta. Decidió acercarse a Dios por el camino que no lo conducía a Dios. Y entonces vamos a ver 4 lecciones acerca de Caín. Caín tenía la certeza de cuál era la ofrenda que agradaba a Dios. Sin embargo, decidió ofrecer una ofrenda diferente. Adoró a Dios como a él le pareció y no como a Dios le agradaba. Me planto aquí un segundo. ¿Está pensando en esto usted? Porque la pregunta es implícita. ¿Y usted cómo se acerca a Dios? ¿Tiene la certeza de que por el camino que usted transita para ir a Dios es el correcto? Esto nos lleva a pensar no solamente qué pasó en aquel inicio de la historia humana, sino también en mi propia historia, en mi propia manera. La verdadera adoración es aquella que hace la voluntad de Dios. No adoro por lo que a mí me parece, adoro por lo que Él dice. Adoro por lo que Él dice. Adoro a su manera, no a mi manera. No es lo que yo quiero, sino lo que Él desea. Cuando adoro no es una parte de mi vida, adoro con toda mi vida. Cuando adoro no es lo que yo quiero, sino lo que Él desea. Cuando adoro no es lo que yo siento, sino lo que Él dice. Toda adoración que parte de mí mismo no tiene destino de éxito.
Toda oración que comienza conmigo en el yo siento, el a mí me parece, el yo creo, no tiene buen destino. Porque no es lo que yo creo, lo que yo siento, lo que a mí me parece, lo que Dios dice. Cuando hago y entro por la puerta que Dios dice, entonces me encuentro con Dios. La pregunta que me tengo que hacer es, ¿quiero encontrarme con Dios? Se lo pregunto, en serio, ¿quiero encontrarme con Dios? ¿Quiero encontrarme con Dios? Haga lo que Él dice entonces. Dijimos que la primera lección entonces es esta. No es lo que yo quiero, sino lo que Dios desea. La segunda lección que Caín nos enseña es que su orgullo le pidió adorar como a Dios le place, como a Dios le gusta. El segundo problema de Caín, sin duda, fue su orgullo. ¿Y dónde nace el orgullo? El orgullo nace con Satanás en el cielo. En Isaías, capítulo 14, versículos 13 y 14, nos relata acerca de qué pasó. Y dice el pasaje, se lo parafraseo, es que Satanás deseó sentarse en el lugar más alto que Dios. Echó mano al trono de Dios. Compitió con Dios. El orgullo siempre es competencia. Competencia desde uno con otro. Y en nuestro caso el orgullo es competencia con Dios. Y el problema es que no puedo competir con Dios porque Dios es Dios. Y entonces el tema de Caín tuvo mucho que ver con el orgullo. El orgullo fue su problema. Cuando me presento delante de Dios con arrogancia, con suficiencia, mi relación con Dios no tiene destino, no tiene futuro. La arrogancia, el orgullo, fue el pecado que dio origen a Satanás. Allí se inicia su carrera, su maldita carrera. Por lo tanto, cuando yo trabajo en orgullo, cuando yo me muevo en mi orgullo, cuando yo me muevo en que lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso es lo que vale, estoy en serias dificultades. Pero la dificultad mayor es que me estoy pareciendo no a mi Padre Celestial, sino que estoy adoptando otro padre que sí nació en el orgullo y que es Satanás. Y yo le pregunto qué padre quiere tener usted. Porque toda vez que usted se mueva en orgullo, en arrogancia, en vanagloria, usted se parece a quien dio origen a todo esto. Pero si yo no quiero tener naturaleza, no quiero tener herencia con Satanás, tengo que renunciar a mi orgullo. Tengo que renunciar al yo sé. A mí no me van a enseñar. A mí no me van a decir cómo se hacen las cosas. Y esto es lo que un poco podemos aprender de las lecciones que Caín nos da. Tercera lección es la pregunta que Dios le hace a Caín. ¿Dónde está tu hermano? Y la respuesta que Caín le da, dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Cuál era la respuesta que Dios esperaba recibir de parte de Caín? Que cuando le dijo, ¿dónde está tu hermano?, le pudiera decir la verdad. Y no solo eso, sino que en esa contrapregunta que le está haciendo, que dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?, la respuesta que Dios esperaba es, sí, ¿eres guarda de tu hermano? Tercer punto en pantalla. Sí, soy guarda de mi hermano. Si la pregunta te la hace a vos, el Señor en esta mañana, ¿dónde está tu hermano?
Evitad la respuesta de decir, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Por el contrario, puede decir, sí, Señor, yo soy guarda de mi hermano. Sí, Señor, yo soy guarda de mi hermano. La respuesta que Dios esperaba era la afirmativa. Dios nos hace guardas de nuestro hermano. El que no ama a su hermano. Porque a veces buscamos el neutro. El neutro es yo no lo odio ni lo amo. Yo digo que somos tan creativos en buscar excusas, incluso inventamos la pólvora. Entonces, no amo, no odio. Neutro. O amo, odio. No hay neutro. Para Dios no hay neutro. Fuimos llamados a amar, fuimos llamados a aceptar, fuimos llamados a perdonar. Fuimos llamados. Yo sé que el Espíritu Santo en este momento te está trayendo determinados nombres a tu mente y a tu corazón, porque si sos parecido a mí lo va a hacer. Y de pronto te está pasando el video, o como dicen los centroamericanos, el vídeo. Te está pasando por acá por tu mente y de pronto apareció fulano, fulana. Y cuando pensás en ese que te hizo algo, ¿qué te pasa? No puedes tragar mucha saliva, se te cierra la glota. Por eso decimos no lo trago. No puedo tragar porque se me atraviesa. Y yo no te voy a pedir que lo nombres, porque terminamos todo en carga. Pero el tema es que por lo menos lo tengas presente. ¿A quién no tragas? El que no ama es un asesino. Qué incómoda que es esa palabra, ¿no? Qué incómoda. A mí me da escalofrío. Me corre por acá por la columna. Asesino. Claro, me falta que me ponga en disidencia con Dios. Dios se te fue la mano. No, asesino. No, eso no le tocaría una. No sé, pero no, simplemente para mí no existe. Estoy pensando, amigos, terminar acá. Terminar acá. Y cuarto y último, cuarta y última lección de Caín. Es muy interesante esta. Yo te pido que prestes suma atención a este detalle. Porque aquí vamos a ver que lo que hago y lo que soy influencia a los cercanos. Y luego vamos a tratar, voy a el cuarto punto. Porque a veces pienso que yo soy así y entonces me tienen que aguantar así. Y no me estoy dando cuenta de lo que está pasando con esta actitud que yo tomo, con esta decisión que yo tomo. Que no solamente tiene que ver conmigo, vamos a ver que tiene que ver con otros. Resulta que uno de los descendientes de Caín se llamaba Lamec. Lamec es una pinturita, es el monumento al orgullo. Se lo voy adelantando. Es el monumento al orgullo. Creo que no pude encontrar en la Biblia un tipo más orgulloso que este. Mire lo que decía Lamec. Génesis capítulo 4, versículos 23 y 24. Y eso sí lo vamos a leer. Lamec dijo a sus mujeres, en ese caso eran sus hijas, Ada y Sila. Escuchen bien, mujeres de Lamec. Escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme agredido y a un muchacho por golpearme. Miren qué pinturita. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. O sea, yo. Está diciéndole a sus hijas. Ahora observe la siembra de odio de este hombre transmitiendo a sus hijas.
observe cuál es la herencia que le deja a sus dos hijas. Una herencia de odio, desprecio, violencia. Eso es lo que él hereda, eso es lo que él transmite. Eso es lo que él entonces entrega a las generaciones posteriores a él. Yo sé que algunos de ustedes son solteros y que todavía no tienen descendencia, no tienen hijos. Otros tienen hijos y otros, como en mi caso, tenemos nietos. ¿Te pusiste a pensar que influís en la vida de ellos? ¿Te pusiste a pensar que lo que vos sos, hacés, decís y dejás de hacer porque solo lo pensás es transmisible? ¿Lo pensaste? Hoy veníamos con Damián en el auto y él me hizo una referencia que me explotó de luz en la cabeza. Porque me dice, ¿te fijaste que cuando Jesús habla con Pedro usó las mismas cifras? ¿Se acuerdan que Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y Pedro, muy de cuerpito suelto, le dice a Jesús, 7 veces. Y cerramos aquí. Perdono 7 veces, pero a la 8ª le bajo la caña. ¿No? 7 veces. Fíjese las cifras que usó la Mec. Si Caín iba a ser vengado 7 veces, Lamec 70 veces 7. ¿Qué le responde Jesús a Pedro? 77 veces 7. Fíjense que lo que le responde a Pedro, no vas a perdonar 7. 77 veces 7. Usa los mismos parámetros matemáticos. Pero lo usó desde el odio, la venganza, la arrogancia, y Jesús desde el perdón. La epigenética, y por favor los que estudian medicina no me escuchen, tápense en los oídos ahora, porque después me como el garrón. Pero según por allí, se dice, inteligencia artificial dice esto, dice, la epigenética explica cómo el medio ambiente y las vivencias afectan la cromatina y el ARN mensajeros y por lo tanto dejan marcas hereditarias. Chupate esta mandarina. Significa que yo transmito. Herencia. Y a veces pensamos que lo que transmito es el color de ojos, o transmito, en mi caso, la nariz. Mis hijos varones son todos con el mismo sello. Creemos que son facciones las que heredamos. Y sin embargo, hay otras cosas más profundas que tienen que ver con el alma y que tienen que ver con esto. Cuando estaba leyendo esto, me estremecí. Me estremecí porque digo, ¿qué le estoy entregando a mis nietos? ¿Pensaste en esto? A veces nos cuidamos delante de los chicos de no mostrar la hilacha, pero ellos son más astutos que nosotros. Ellos nos ven y saben lo que pasa y lo que somos y lo que hacemos y lo que decimos. Y aunque no lo digas, también lo saben. Entonces, estoy influyendo en la vida de ellos y esta era la herencia de Caín. Esta era la herencia de Caín. 2 modos de adorar a Dios. A mi manera o a la manera de Dios. Como Abel, como Caín. Y yo ruego al Señor que en esta mañana el Espíritu Santo nos revele esta palabra e incluso vaya más profundo de lo que estoy tratando de decir o compartir con ustedes. Para meditar
para meditar, para pensar, para hacerme las preguntas que me debo de hacer y saber qué es lo que estoy entregando a las generaciones que vienen. Sos de influencia, eso es innegable. El tema es que puede ser buena o mala. Tenés que responder esa pregunta. Yo por amor a un nieto doy mi vida. No me toques un nieto. A veces pienso, sinceramente, si me vienen a robar y está alguno de ellos, y yo me lo mastico, al que venga a pretender tocar a uno de mis nietos, aunque me vaya la vida. ¿Estás dispuesto a hacer los cambios que sean necesarios hacer por el bien de la herencia que dejas? Pero no solamente por ellos, porque a veces pensamos, pastor, un golpe bajo, usted me da un golpe bajo, me toca a mi nieto, mi nieta, y por vos, hacelo por vos. Hacelo por vos. Acércate a Dios del modo correcto. Entablá una comunicación con Dios desde el lado correcto. Adorá a Dios de la modalidad correcta. Termino con esta idea. A veces nuestra oración revela nuestra intención. Nuestra oración revela nuestra intención. Porque a veces escuchamos oraciones donde la persona habla de yo. Yo y yo. En realidad es un festival del orgullo, su oración. En lugar de él y él. Cuando oramos a Dios, oramos por lo que Él es, no por lo que yo soy. No por lo que yo pienso, no por lo que yo creo, no por lo que yo recibí, no, es por lo que Él es. Entonces cambia su temática. Destrone al orgullo, fue una de las lecciones de Caín. Caín era el monumento al orgullo. Destrónelo de su corazón, destrónelo de su vida, porque ese parentesco es con Satanás, no con Dios. Entonces cuando yo me humillo, cuando yo me quebranto, cuando yo busco al Señor, cuando me arrodillo, cuando me quiebro, entonces empiezan a ocurrir las cosas buenas. Empecé a entrar por la puerta correcta y me encuentro con el verdadero Dios, con el Dios que acepta mi ofrenda, que se conmueve con mi ofrenda, que se emociona con mi ofrenda. ¿Alguna vez pensó esto? Si usted logra emocionar a Dios. Tal vez nunca lo pensó, ¿no? Pero Él es Dios, ¿qué se va a mandar? No, sí, pero tiene sentimientos como usted y yo. Es un ser celestial, sobrenatural, pero tiene sentimientos, tiene voluntad, tiene todas las características de una persona. Cuando Él nos crea a su imagen y semejanza, por eso nosotros tenemos las mismas cualidades. Entonces, Dios, ¿te emocionás conmigo? Los abuelos, disculpen que hable tanto de los abuelos, pero es por la etapa que uno vive. No voy a decir cuál de mis nietos, de los 5, pero hay uno barra A, para que no lo identifiquen, que cada vez que habla me derrito. Me derrito. Por lo que dice, por cómo lo dice, por su sensibilidad. Y ahí lo entiendo, o entiendo esto que estoy diciendo. ¿Logro emocionar a Dios? Te lo propongo. Llévatelo para casa. Es decir, esta semana quiero
Quiero tocar el corazón del Padre. Quiero abrazarme al Padre. Quiero escuchar su dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. ¿Se acuerdan de esa canción? Ni me di vuelta para pedirla porque no se los pongo en aprieto. Pero qué linda canción. ¿Cuánto revela de esto que estoy hablando? ¿Cuánto revela? ¿Es a tu manera o a la manera de Dios? Cerramos los ojos y pensamos en todo esto. La pregunta del millón: ¿qué vas a hacer con lo que hoy escuchaste? ¿Lo podés hacer un bollito y lo tirás a la papelera? ¿O lo tomás y decís, yo quiero entregar una herencia distinta a la que hasta hoy estuve entregando? Mira el contenido completo en nuestro canal de YouTube.